la tarea que teníamos dos actividades. Una que era esta de señalar, creo que ahí ya está compartido, de señalar los afijos e identificar, digamos, los tipos de palabras como para saber si hay cognados y demás. Y luego nos teníamos que fijar con estas ayudas si podemos reconocer entre esos grupos de palabras cuál consideran que es la palabra más importante, como para ya ir viendo cuál es el orden de lectura en inglés. Entonces, bueno, enseguida, un segundito y tengo que abrir aquí. Profe, está muteada todavía. Genial. Eso, me quedé hablando sola. Bueno, perfecto. Entonces, ahora vamos a ir viendo y quien quiera intervenir libremente, la idea es que participen todos, pueden escribir en el chat también. Entonces, vieron que en las consignas se les decía que estas son todas frases que designan una entidad, un objeto, un proceso. O sea, tienen como características que va a haber el nombre de algo, de alguna de esas tres cuestiones. Ellas contienen además una o más cognados, ¿no? Una o más palabras transparentes. Y en muchas de ellas aparecen afijos, no en todas, pero en muchas aparecen afijos, prefijos o sufijos que podemos llegar a reconocer. Entonces vamos a ir marcando los que hayan encontrado. Entonces la primera frase que dice subatomic particles, ¿que encontraron afijos? Sub. Sí, muy bien, tienen el prefijo sub aquí, perfecto. Correr esta barrita, ahí están escribiendo también en el chat, así que ya lo veo. Mientras me busco el colorcito, muy bien. ¿Y algo más? Sub e ic, uso Diana, muy bien, ic. ¿Y qué pasa cuando aparece ic en la frase? En la palabra, perdón. ¿En qué indica que una palabra termine en ic? Lo define como adjetivo. Exacto, lo define como un adjetivo. ¿Qué es un adjetivo? Es un modificador de un nombre. Eso sería un adjetivo. Hay algunas excepciones, porque siempre decimos ic es adjetivo, de golpe aparece alguna palabra que termina en ic y no lo es, pero la mayoría son adjetivos, la gran mayoría. Muy bien, subatomic particles, very good. ¿Qué pasa con la 2? Chemical reactions. ¿Qué identificaron ahí? Al, muy bien. El al que vimos, que en este caso indica que se trata qué clase de palabra. Un adjetivo. También es un adjetivo, o sea que van coincidiendo que las primeras palabras de la serie aquí en esta unidad son adjetivos. ¿Algún otro sufijo que hayan visto aquí? ¿En alguna de las dos? El AL, profe. Sí. El AL, me dijeron, AL. y el tion, muy bien. Y el tion, están escribiendo en el chat. Exacto. ¿Qué indica que una palabra que termina en tion, qué tipo de palabra es? Un sustantivo, exactamente. Entonces habrán visto que tenemos adjetivos de la primera palabra en A1 y 2 y al menos en reactions podemos ver que es un sustantivo claramente porque termina en tion. Las dos, además, estas dos primeras voy a marcar son, ¿qué tienen? ¿Qué otra cosa marca la palabra?
ahí, en plural, exactamente. Por ahora lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir poniendo porque el plural, si bien igual que en español es la S, vamos a ver otras posibilidades que tiene el plural. Vamos marcando las comunes. Bien, en la 3 ya algo habían puesto, o en la 4 habían puesto también en el chat, pero vamos en orden. En la 3, ¿qué afijos encontraron? Sí, muy bien. If convierte a reactive, ¿en qué tipo de palabra? En adjetivo también. Exacto, en adjetivo también. Y ahí anotaron pusieron re como prefijo, reactive. Very good. Porque tenemos active y reactive. Vieron que ahí ese prefijo re sí le cambia un poco el significado, ¿no? Activo y reactivo. Tienen como una diferencia interesante de significado. Bien, y este también es un adjetivo, igual que el 1 y 2. ¿Y en components encontraron algo? Están anotando el end, exactamente. Que en este caso el end forma components. Vayan pensando qué tipo de palabra sería. Y es... Por ahora venimos con adjetivo y sustantivo, ¿no? En este caso, ¿en qué estamos? ¿Sería un sustantivo? Es un sustantivo. Es como students, si quieren pensar uno bien conocido. Components, ¿no? También es un sustantivo, también está en plural. Very good. Vamos con el 4. Marcamos en el 4. Se van repitiendo ahora. En el caso de electrical, vieron que tenemos al o en los dos casos pueden marcar al o ical. Yo en este caso voy a marcar ical porque son como variaciones del mismo sufijo. Al y or, muy bien puso Lucía, perfecto. Al o ical, quien haya puesto ical, está perfecto, de las dos maneras, es el sufijo de adjetivos. Y en el caso de or, ¿qué dirían? Sufijo de connector. Hacemos en la clase de palabra que es connector. Están escribiendo sustantivo. Er-or, exactamente. Er-or, algunos habíamos visto, y si no, ya los vamos incorporando, que son sustantivos. Connector, very good. Bueno, change molecule. Bueno, aquí teníamos algunas aclaraciones en la siguiente página respecto de los sufijos que aparecían acá. Exacto. Damián Jacob, que nos dice que marquemos ed en changed. Muy bien. ¿Y qué ocurre con la palabra change al llevar ese sufijo ed? ¿Leyeron un poquito más adelante que estaba aclarado, un poco contado eso? Es un participio ad oído, exactamente. Las terminaciones de participio regulares en español son ad oído. Después vamos a aclarar también esa cuestión de regulares e irregulares, pero ahí la terminación es en ad oído. Ahora enseguida hacemos las traducciones y las resolvemos. Bien, en la 6 dice negatively charged objects. Aquí, ¿qué sufijo o prefijo identificaron? Había unas ayuditas en la lectura también acá. Ahí ya está escrito el adverbio li, exactamente, ld. Tenemos los dos. Entonces, el adverbio li, adverbio que representa en español, ¿qué sufijo? Mente. Mente, tal cual. Entonces, ese es como bien clarito. Es muy poquitas excepciones de palabras que terminan en li y no se traducen como adverbio en mente. Muy pocas, la mayoría lo son. Muy bien, así que tenemos otra vez un participio con ed y el adverbio terminado en mente. O sea, esta palabra termina en mente. Y en highly controlled movements,
Les muestra muchas cosas esa frase, porque ahí ¿qué tenemos para marcar? El Lee en high. Sí. El día en high, muy bien, que están escribiendo también. También escribieron el ed y por último el mente. Entonces tenemos adverbio highly, participio controlled y meant, que en este caso, ¿qué tipo de palabra forma? Meant, sustantivo, escribió Germán. Very good. Muy bien, entonces ya tenemos identificados varios afijos y con eso, y bueno, habrán visto palabras que son cognado, ¿no? Quizás es más fácil decir qué palabras no son cognado. Por ejemplo, ¿qué palabra no es cognado de todas estas? Highly. Highly, tal cual. Highly. Chemical. Chemical puede confundir porque chemical no es tan parecido. Changed. Claro, muy bien. Changed. Very good. O sea que hay, pero en realidad justo en este grupo son la minoría. Bueno, ahora indicado eso que tenemos, vieron adjetivo y de este lado sustantivo, adjetivo, sustantivo, adjetivo, sustantivo, acá participio sustantivo en las 5, en las 6 y en las 7 adverbio, participio y sustantivo. Veamos lo que marca. Ahí está. Sí, otra vez me muteé. ¿Vieron que están destacadas en negritas? ¿Qué parte de la frase? ¿Qué dirían? ¿Qué tienen en común estas palabras destacadas en negritas aquí? Son todos sustantivos. Son los sustantivos que habíamos identificado antes. Son todos sustantivos, las otras son de otra categoría de palabra. Algunos por el sufijo como reaction, component, connector o movement, y las otras porque no, aunque no tengan sufijo, son palabras raíz, palabras simples que funcionan como sustantivos, ¿no? En las dos lenguas tenemos esa misma situación. Algunas en plural, la mayoría está en singular. Muy bien, entonces, si tuviéramos que traducir estas frases, ¿qué consideraríamos? ¿Cuál sería, por ejemplo, la traducción de la primera, de subatomic particles? Es como que te cambia el orden de todas las palabras también. Te cambia el orden de todas las palabras, tal cual. Porque lógicamente, si la pensamos, son cognados, reconocemos los sufijos, las podemos interpretar, sabemos que particles es el sustantivo, ¿cómo lo traduciríamos al español esto? ¿Se animan con subatomic particles? ¿Qué serían? Dijeron en el chat. Ay, perdón. Partículas subatómicas, claro, el final va primero, la palabra final va primero, exacto. Entonces esto pasaría a ser partículas, núcleo otra vez, subatómicas. Veamos si en la que sigue pasa lo mismo, en chemical reaction. Sería reacción química. Tal cual, ahí como están escribiendo en el chat también, ahí dejaría en singular porque vieron que no tiene la S final, así que es reacción química. Si dijera reactions con S, hacemos una más o dos y me detengo un segundo para ver algo. En la 3, ¿qué diríamos? Componentes reactivos. Ahí también el adjetivo no está en plural, pero nosotros lo traducimos. Exacto, muy bien, exacto. Componentes reactivos también escribieron en el chat y ahí ahora lo generalizamos eso que acabas de decir. Fíjense en la 4 y ahí resumimos hasta ahí. Ahí sería conector eléctrico.
conector eléctrico. Seguro que en el chat está lo mismo, muy bien. Bueno, entonces, generalizaciones que podemos hacer hasta aquí es que las frases que designan los nombres de entidades, de objetos, de procesos en inglés, cuando son frases, cuando tienen más de una palabra, la regla en general es que la palabra principal, el sustantivo, el nombre de esa entidad, objeto o proceso, está en segundo lugar o tercer lugar o cuarto según la composición de la frase. O sea, no es la primera palabra de la serie. La primera en orden de lectura de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, es justo como que se da ese proceso de dar las vueltas al español, de leerlas al revés. Se los dice el orden, la regla del inglés y también se los dice la lógica, porque no diríamos nunca subatómicas partículas, por ejemplo, ¿no? No, nos quedaría sumamente raro. Partículas subatómicas. Reacción química, componentes reactivos, conector eléctrico. Por otra parte, otra cuestión que es muy importante es el plural. Si la frase está en plural, el plural solo va a estar indicado, como ven aquí en estos cuatro, en el sustantivo, ¿no? En la palabra principal, diríamos así, a la que nosotros vamos a llamar núcleo. O sea, en cada una de estas frases, que sería, volvemos a decir, una serie de palabras en las que se conjuga un significado, esa frase tiene un significado, partículas subatómicas son un tipo de partículas, ¿no? Hay una que es la principal, que no puede faltar y las otras se pueden llegar a cambiar y generar otro tipo de frase, pero la palabra principal no puede faltar. A esa la vamos a llamar con el nombre de núcleo y en general en nuestros ejercicios lo que hacemos es decir, bueno, subrayen primero el núcleo, ¿no? Cuando vayan a leer de corrido un textito, un texto más largo, ahí la indicación siempre va a ser identifiquen la frase, marquen el núcleo y después se fijan qué tiene ese núcleo alrededor. Núcleo, como en todas los rubros, el núcleo es lo principal, ¿no? Bueno, en nuestro caso, en las frases va a ser el sustantivo. Y de este lado, del lado izquierdo, digamos, de la palabra, van a estar los modificadores a los que vamos a llamar premodificadores. Entonces, esta palabra va a ser en inglés, no, lo voy a poner acá en el lado del inglés. Entonces, lo anoto acá y después ustedes tienen la premodificador, pre porque está delante del sustantivo núcleo. Y de este lado vamos a poner núcleo. ¿Qué pasa que cuando está en plural, nosotros no lo vemos el plural en el premodificador adjetivo? Bueno, otra regla que tiene en inglés, además de este orden diferente del español, es que los adjetivos y en general cualquier elemento que premodifique a un núcleo, el adjetivo no lleva marca de plural. El adjetivo es invariable. Entonces, acá fíjense, tenemos una frase en singular que es chemical reaction, ¿no? Reacción química. Si fuera plural, la frase solo cambiaría en este aspecto. Agregamos la S en reactions y ya está. Pero ahí nosotros vamos a traducir reacciones químicas. ¿Se ve? ¿Por qué pasa eso? Porque en español tenemos concordancia, ¿se acuerdan de esa expresión? La concordancia de número, de género y número incluso. Y en inglés no existe la concordancia, ni de género ni de número. Entonces, el plural solo va a estar en el núcleo de la frase, en el sustantivo principal. Bueno, en todos estos casos, entonces, la lectura es de derecha a izquierda. Primero, el núcleo. Reacción, componentes, conector. ¿Qué pasa en changed molecule? Acá el núcleo sería... Están escribiendo en el chat, ahí me fijo. Molécula, molecule, exacto. Está hablando, la frase se está refiriendo a una molécula. Muy bien. ¿Alguien se anima sabiendo que changed es el participio, terminación ad oído,
a completar la frase? ¿Qué tipo de molécula es la que está designando? Cambiada. Cambiada. Muy bien, Victoria. Fíjense que cambiada por ahí les suena un poco raro, podemos buscar un sinónimo de modificada. Ahí agregó Aarón. Muy bien. Molécula modificada. Porque cambiar... Entonces, vamos por partes. Voy a poner modificada. Si pusieron cambiada, está perfecto. Porque change, hasta aquí, hasta la E, es el verbo cambiar. Change es cambiar, ¿no? También es el sustantivo cambio. O sea, la palabra esta... cambiar o cambio. Pero acá es el verbo porque incorpora ese participio nd. Entonces, una vez que ya determinamos qué tipo de cosa es un participio, viene de change, que es cambiar, ahí ya podemos trabajar con lo que son sinónimos en las lenguas. ¿Se acuerdan que son esas palabras que son diferentes, pero significan más o menos lo mismo, casi lo mismo? Y en español quizás nos suene más natural poner molécula modificada, porque se hacen esas modificaciones de laboratorio, ¿no? Entonces nos queda molécula modificada. Volviendo al tema del plural, si estos fueran moléculas modificadas, change tampoco nos muestra la S. El que nos muestra la S es el núcleo. Eso es invariable también acá. No sé, siempre el núcleo. Bien, molécula modificada. Con ese mismo criterio, probemos a ver qué hacemos con esta que ya tiene 3 palabras en lugar de una. El núcleo acá va a ser objeto, y acá lo completó Brian. Objeto cargado negativamente, exactamente. Objeto, Aaron, muy bien. Entonces, objeto es el núcleo. Y ahí tenemos una cosa más completa para decir de ese objeto. Es un objeto con carga negativa, puede ser perfecto, Brian. Sí, sí, sí. Primero miramos qué dice. Objeto. Listo, va a hablar de un objeto. ¿Qué más dice? Que está cargado, ¿no? Porque dice charged. Se fijaron que tenemos 2 palabras altamente parecidas, que son changed y charged, que solo por el cambio de la letra intermedia, objeto negativamente cargado funciona igual. Sí, tal cual, tal cual. Tenemos varias versiones para esto, pero todas dicen lo mismo. Entonces, vuelvo para atrás. Changed y charged, anótenlas para que no los confundan quienes no las conocían o para quienes todavía pueden confundirles esas palabras, porque solamente la R y la N cambia del verbo changed, cambiar, a charged, cargado, no cambiado, cargado, o modificado, cargado. Very good. Y en este caso tenemos el adverbio, negativamente. Entonces, las 3 versiones que dieron son correctas, pero vamos con las 2 más aproximadas. Una es decir objeto cargado negativamente. Esto lo voy a correr por ahora. Allá. Entonces, un objeto cargado negativamente y vamos en orden. Objeto cargado de atrás para adelante, digamos, de derecha a izquierda. Objeto cargado negativamente. Y habrán visto, como sugería creo que Brian, que también podemos poner el negativamente acá. Entonces, en este caso, al haber adverbios, lo que podemos hacer es fijarnos qué nos suena más natural. Por supuesto a uno de los dos, ¿no? No los dos, pero cada uno elige. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque el negatively, en realidad el adverbio está modificando a este participio, ¿no? Entonces está diciendo cargado ¿cómo? ¿Cómo está cargado ese objeto? Y está cargado negativamente. En español el adverbio es móvil, se puede mover en muchos casos de una posición a otra de la frase y no cambia el significado y solamente afecta cómo nos suena más o menos natural, ¿no? Así que de las 2 maneras, elijan una. Vamos a borrar una para que no quede, por ejemplo, lo dejamos así y va perfecto. O sea que acá la lectura que hacemos es objeto, negativamente, me vuelvo para acá, cargado, negativamente cargado. También, como sugerían ahí, pueden transformar la frase en otro tipo de frase que sea objeto con carga negativa. Y les suena súper natural y es correcto. Dice lo mismo. Siempre y cuando diga lo mismo, ustedes pueden jugar con esas versiones. Y la última,
que tiene que ver con eso es la de movements. Movement, y dice highly controlled movement. Es bastante parecida en su conformación a la anterior. Entonces aquí vamos con primero el núcleo. Ahí tengo algo en el chat. Movimiento, very good. ¿Y qué hacemos con los modificadores, los premodificadores? Versiones, altamente controlado, exacto. Ahí vieron que si ponemos controlado altamente, queda raro. Suena un poco forzada la versión. Entonces acá también el adverbio es mejor que vaya adelante, controlado. Very good. El altamente, este highly, también lo pueden modificar un poco, muy controlado. Yes, eso iba a decir. Very good. No sé si suena mal, ¿eh? Porque altamente lo que quiere decir es que es muy controlado. Exacto. Entonces, es casi, no diría un sinónimo exacto, pero bastante parecido a very. ¿Se acuerdan de very? Very good. Entonces aquí también pueden usar el adverbio porque muy es un adverbio. No termina en mente, pero también es un adverbio. Una palabra simple. Ahí va. Objeto altamente o muy controlado. Movimiento, perdón, no objeto. Movimiento altamente controlado, movimiento muy controlado. Entonces, generalizaciones hasta aquí. En una frase de sustantivo, una frase que designe objetos, procesos, lugares, entidades, etc., profesiones o especializaciones, ¿no? El núcleo siempre va a ser, o sea, la palabra principal tiene que ser el sustantivo, porque esa es la palabra que designa objetos, entidades, procesos, lugares, etc. Entonces buscamos el sustantivo. En general, en una secuencia de varias palabras yuxtapuestas como aparecen aquí, el sustantivo es la última palabra. La última palabra de la serie es nuestro núcleo de la frase. Lo señalamos, lo podemos subrayar y una vez ubicado el núcleo nos fijamos qué modificadores tiene hacia la izquierda. Los modificadores naturales de los sustantivos son los adjetivos, pero vamos a ir viendo que también los participios, las palabras terminadas en ed en inglés, que corresponden a doído en español, pueden actuar como modificadores de sustantivos. Entonces ubicamos primero el núcleo y luego le agregamos su modificador, ¿no? Su premodificador. Esos premodificadores a su vez también pueden estar modificados por un adverbio y en el caso de que aparezca cualquier adverbio, very o terminado en li, lo que hacemos es observar cómo quedan mejor ordenados el adverbio y el adjetivo o el adverbio y el participio, para que suene. La idea es que nuestra interpretación es una adaptación de la frase al español y tiene que sonar lo mejor posible. Vieron que ahí en el chat estaban como poniendo, bueno, suena bien, suena feo. Eso es, que suene natural. Más que lindo o feo, es que suene natural, que suene como que está bien en español. Bueno, ¿preguntas hasta aquí? Profe, entonces los Sí. premodificadores nunca van a llevar el plural en ningún caso. En ningún caso, con unas pequeñas excepciones, que la vamos a ver seguramente en la clase que viene. Hay algo, porque ahora lo que vimos es núcleo sustantivo, premodificador adjetivo o participio. Lo que vamos a ver la clase que viene son los casos en los que en el lugar del premodificador va un sustantivo también, dos sustantivos pegados, ¿no? Eso pasa muchísimo en inglés, que haya dos sustantivos
el segundo va a ser el núcleo y el que está del lado izquierdo es su premodificador. En frases, les doy un ejemplo sencillo, lo voy a poner acá adentro para que no se mezcle. For example, no sé, se me ocurre uno tipo word problems. O voy a poner uno más. Vamos a poner una de las especialidades de la facultad. Fíjense que en la facultad se cursa la carrera de Petroleum Engineering. ¿Qué sería qué carrera? Ingeniería en petróleo. Eso es ingeniería en petróleo. Engineering, ya vamos viendo, así la van fijando porque va a ser la especialidad, sí, Lucía, de muchos de ustedes. Pues tenemos el profesorado, pero Engineering es la carrera de ingeniería. Y en este caso tenemos petroleum de premodificador, que es un sustantivo. Entonces aquí tenemos que agregarle ese en, fíjense que dijimos ingeniería en petróleo. Ingeniería en petróleo. Entonces, y esto se va a repetir pero por ejemplo aquí teníamos componentes reactivos, por ejemplo de una solución, pero también podríamos tener algo así como the substance components. Y aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, le puse el artículo, que me sonaba mejor. Hagamos de cuenta que no está, pero dice substance components. ¿Sería los componentes de la sustancia o algo así? Exactamente. Y ahí tenemos un caso en que tenés otra vez componentes en plural. El núcleo va a ser componentes, en el anterior era ingeniería. Bueno, ingeniería y componentes son los núcleos. Me quedaron al revés las negritas. Y en el caso 2, en este de acá, que son componentes está en plural, y no importa lo que pase con sustancia, es componentes de la sustancia. Ingeniería en petróleo. Tenemos dos sustantivos, pero lo que vamos a ver a partir de la clase que viene es que más allá de qué categoría tenga la palabra que está primero, petroleum y substance en este caso, adjetivos como los que vimos aquí, adjetivos con adverbios, esos son siempre premodificadores. Y el núcleo va a estar siempre a la derecha. Componentes de la sustancia. Si la frase está en plural, ese va a llevar al plural. A veces, cuando pasa esto, que acá hay un sustantivo, ese sustantivo en algunos casos contados con los dedos va en plural, pero muy pocos. Justo tenemos un par la clase que viene, así que ahí los vemos. Pero la regla es que el plural solo lo marca el núcleo y el premodificador no indica nada. Lo tenemos que adaptar nosotros en nuestras traducciones. Muy bien, presentado el tema de la clase que viene, que ya arrancamos con los primeros textos, el primer texto que tienen títulos ahí. ¿Alguna otra pregunta de aquí? Y si no, corregimos ya la otra tarea. Bien, perfecto. Entonces, estas cosas que dijimos hoy quedan sonando para... Ay, perdón. Para las próximas clases, porque de esto vamos a hablar durante varias semanas, de toda la construcción de estas frases de sustantivos, a las que también le vamos a poner nombre a la clase que viene para no dar tanta terminología. Por ahora recuerden dos términos, núcleo, premodificador. Los pongo ahí en el chat para que les quede núcleo. Ah, no, lo mandé a cualquier lado. Ahora va de vuelta.
núcleo, que es el nombre principal, el sustantivo principal, y premodificador, que es lo que está a la izquierda, que es la palabra que lo modifica, justamente. Buenísimo. Bueno, continuamos entonces. Imprimir cuadernillo de ficha de teoría práctica. ¿Vamos a usar ese? Sí. Ahora vamos a corregir el primer ejercicio que había ahí. ¿Tenés ahí, Tami, para compartir? Sí, sí. Bueno, entonces ahora corregimos con Tami la otra tarea. Así terminamos no, pulimos un poco la cuestión de formación de palabras. Ahí está. Sí. Sí, está muy bueno que que lo tengan impreso, que lo tengan en papel. Bueno, capaz que algunos son más tecnológicos y saben editar y se manejan mucho con los PDFs, pero creemos que en papel que ustedes puedan escribir, tomar notas y ya les queda todo en un lugar, y es a modo de glosario también, que vayan ustedes agregando el vocabulario que vamos viendo en clase. Bueno, entonces el jueves pasado le habíamos comenzado con esta primera unidad de formación de palabras, y ustedes acá tienen un poco más de teoría, de explicación. Si tienen una consulta de algún ejemplo que se ve no en las consignas, sino en la explicación, nos avisan. Son muchos ejemplos, no es necesario que ustedes ya se aprendan todas estas palabras, pero sí que las vayan reconociendo y que vayan resaltando las que vemos en los textos. Y este listado que tienen acá ustedes de sufijos es muy importante para que justamente puedan ir reconociendo ya de antemano. Esto es un poco de memoria, así que lo tienen que estudiar para poder reconocer las terminaciones de los sustantivos. Como vimos hoy, es muy importante que puedan reconocer los sustantivos para cuando hagamos la lectura, ya no de palabras aisladas, sino de un texto, puedan encontrar estas diferencias que vemos del inglés al español, que es la lectura inversa. Entonces, en este primer ejercicio, ustedes acá tenían este listado de palabras para ponerlos en la planilla, ¿sí? Nosotros acá pusimos para que ustedes pues puedan agregar todos. Así que vayan abriendo el micrófono o poniendo en el chat. Vamos a identificar un primer grupo de familia, una familia de palabras que tengan en común. ¿Cuál es la primera que ustedes encontraron? Bueno, están todas bastante ahí seguiditas, ¿no? La primera palabra que nos encontramos es con environmental. Veo el chat, ahí lo abro. Bien. Brian dice ambiente, ambiental. Tenemos entonces acá una temática referido al ambiente, también al entorno, ¿sí? Y dice ambiente, ambiental, ambientalmente, ¿sí? En ese orden, o veamos environmental, ¿cuál correspondería? ¿En qué tipo de palabra es? Por su Adjetivo. terminación. Es un adjetivo. Muy bien, entonces environmental nunca podría ser el tema principal de la lectura, ¿no? Esta palabra, este adjetivo, va a estar acompañando otra idea, ¿sí? Algo que es ambiental, ¿sí? Environment, ambientalista, ¿sí? Es sustantivo, ¿sí? Ya claramente este sufijo ment, no hay duda que va a ser sustantivo, medio ambiente. Y environmentalist, Sustantivo también. bien, sustantivo dice medio, ambientalista es adjetivo, creo, claro. ¿Y a qué nos hacemos referir? ¿Cuál sería la traducción de environmentalist? Bien, y ¿cuál es la diferencia entonces entre environment y environmentalist si ambos dicen que es sustantivo?
Que ambientalista es como... Exactamente, una persona, un especialista. ¿Sí? Entonces estamos refiriendo ya a un agente humano, o puede ser una empresa, una organización de el que estudia el ambiente. Perfecto. Vamos a encontrar esa diferencia también en las otras palabras. Fíjense que acá pusimos sustantivos, pero ustedes deberían ahí aclarar si se está refiriendo a la persona o a una idea más general, más abstracta, ¿sí? En el caso de management, manager y manage, ¿cuál de las tres sería como de dónde origina la palabra? Una palabra sin ningún tipo de sufijos o prefijos. Manage. Manage. Entonces, manage, manager, management. Ahí ven ustedes cómo va variando la palabra con el ER y ment. Manage, ¿lo tuvieron que buscar en el diccionario o ya lo tenían de conocimiento previo? ¿Qué fue lo primero que se les vino a la cabeza cuando vieron la palabra manager, management? Claro, Guadalupe, gestionar, controlar, está bien. Por ahí uno tiene como esa idea del manager, como que ya tenemos esa palabra prestada pensando como a la persona que es un jefe o que es un gerente. Muy bien. Pero manage viene también de, como decían, de gestionar o administrar también. Entonces piensen que por ahí esta palabra tenemos que ver cuál sería la traducción adecuada dependiendo del contexto. ¿Sí? Entonces manage, o sea, si manager me sonaba que era gerente, ¿qué será manage, que es el verbo? ¿Sí? Es un poquito más difícil de ahí de deducirlo. Administrar, controlar, gestionar, ¿sí? Y manager es la persona que realiza esa tarea, ¿sí? Entonces ahí tenemos manager, todos pusieron que era gerente o jefe, ¿en qué categoría lo pusieron acá? ¿Cómo lo clasificaron? A manager. Como sustantivo. Muy bien, como sustantivo. Y management, También sustantivo. claro, pero nosotros acá ya nos damos cuenta que los sustantivos que terminan en ment no hacen referencia a la persona que realiza la acción, ¿sí? Tenemos management y management, si hemos dicho que manage era administrar, controlar, gestionar. Acuérdense en los sustantivos cuando por ahí les cuesta hacer como la derivación de palabras, utilicen los artículos el o la y va a salir un poco más fácil. Profe, ¿sería un adverbio? Management sería un adverbio. Ment, si ahí te fijas en el listadito de antes, típicamente en qué palabras aparece ment? Eh, eh, Y qué sufijo es típico de adverbios. ¿Sí? es un sustantivo. Claro, como habíamos visto antes en environment, ¿sí? Que es del medio ambiente, management también es sustantivo, ¿sí? Pero creo que no vi en el chat la respuesta, mira más arriba. ¿Cuál sería entonces en castellano la traducción de management? Ustedes lo colocaron acá, creo que capaz que en la consigna no estaba para. La gestión, ¿sí? La gestión o la administración, si estamos hablando del control de un área, por ejemplo. Y, y si quisiéramos, por ejemplo, ahí la compañera estaba pensando en el adverbio, que el adverbio describe cómo se realiza una acción.
¿encontramos el adverbio? ¿Se puede derivar de manage el adverbio? ¿Podemos agregarle li y se convierte en adverbio? En teoría podríamos, pero no sé. Claro, no, en este caso no. Porque manage, o sea, primero que los adverbios, como van a ver acá más bajito, li, siempre este sufijo se adhiere, se adjunta a los que son adjetivos, ¿sí? Y no todas las palabras tienen en su familia de palabras todas las categorías, ¿sí? Entonces, esta palabra, manage, no podemos derivar un adjetivo. Sí podemos, no sé, agregar el sufijo ed o de, managed, y darle un significado descriptivo, ¿no? Algo que es administrado o algo que es gestionado, pero no tiene esta palabra su adjetivo en sí. Entonces, al no tener su adjetivo, tampoco tiene su adverbio, ¿sí? Eso es importante. Algunas palabras sí corresponden a todas las categorías que nosotros vemos, pero la mayoría siempre le falta ya sea el adjetivo o el adverbio y demás. Bueno, la siguiente es leader and lead, es muy cortita, son dos solamente. ¿Sí? Leader, Lead, sí. lead sería el verbo y leader el sustantivo. Muy bien, entonces ahí ustedes por ahí leader también lo reconocen, es una palabra común, hablar de el líder, entonces automáticamente piensan en la persona, ¿sí? Pero ahora tenemos que descomponer la palabra y la raíz sería lead, el verbo, como dice ahí la compañera, no vi tu nombre ahí, pero está muy bien. ¿Cuál sería entonces el verbo lead en castellano? Si leader es una persona que lidera, que guía. Sería Liderar. liderar. Ujú. Liderar, guiar, y en otros contextos también puede ser como llevar a un estado, a un proceso, a un lugar, lead, llevar como conducir. Entonces, obviamente que el contexto nos va a ayudar a nosotros a decir, bueno, tal vez lead en este contexto no es guiar o liderar, sino que está queriendo referirse a otra cosa. Ahí preguntan si también aparece como adjetivo, o sea, también significa principal. Claro, también puede ser, pero ahí no estaría en esta familia de palabras, ¿sí? Porque ahí tendrías una palabra exactamente escrita de la misma manera, pero con otro significado diferente. Entonces, lead, como principal, tal vez lo podríamos poner en otro lado. ¿Sí? Ustedes cuando vayan al diccionario, por ahí ven que una palabra tiene solamente una entrada o diferentes sinónimos, o que la misma palabra puede tener dos o tres significados completamente diferentes. Entonces ahí hay que diferenciarlas. Lead puede ser un elemento químico, ¿cuál sería? El plomo. Sí, muy bien. Entonces, también estamos hablando de, no de un sinónimo, ¿sí? No es que lead en este contexto va a ser diferente, simplemente otra acepción que en el contexto me voy a dar cuenta que no va a poder ser liderar, ¿sí? No va a ser el verbo liderar, sino plomo, que en ese contexto, plomo, la palabrita lead, ¿qué categoría tendría? Ya no estaríamos hablando de un verbo, sino de un sustantivo, ¿sí? Muy bien. Esos sustantivos que no tienen los sufijos claros que estamos viendo son un poquito más difíciles de identificar, porque ahí la única manera de que ustedes reconozcan al lead como plomo, sustantivo con esa categoría y que van a hacer la lectura, van a identificar el núcleo como sustantivo, es su conocimiento, es que ustedes sepan que lead, otra acepción es plomo, y tal vez el contexto los pueda ayudar
pero no hay ningún sufijo que los guíe para ustedes darse cuenta de que esta palabra puede ser tanto verbo como sustantivo. Es decir, tanto un nombre como una acción. Por eso, en esta etapa, en esta primera unidad, lo que le estamos brindando es que para la mayoría que no tiene, que desconoce lo que es vocabulario técnico o académico y van a tener que aprender mucho vocabulario, estas herramientas de los sufijos las tienen que confiar, tienen que ustedes aprendérselas y les va a dar mucha información para que, por ejemplo, vamos a una palabra que no sea tan transparente, ¿sí? Tal vez para muchos no reconocían la palabra harmful, harmfully, harmless, ¿sí? Alguno de ustedes tuvo que buscar esta palabra en el diccionario porque harm no estaba en su glosario, en su diccionario, ¿sí? Personal, o tal vez no tuvieron tiempo de hacerlo, lo están viendo ahora. No es una palabra transparente, ¿sí? Harm. Si no la conocemos, la tenemos que buscar. Y ahí Guadalupe dice daño. Muy bien, entonces hace referencia a daño, harm. Lo buscamos en el diccionario, harm, y ¿qué categoría tendría? Tendría diferentes. Y dice daño, vos lo estás pensando ahí como sustantivo, harm. También esta misma palabra puede referirse a la acción, ¿sí? Al verbo, a dañar, harm. Y una vez que ustedes aprenden esa palabra, o por lo menos pueden reconocer la raíz y el diccionario les ayuda para aprender esta palabra nueva, ustedes ahora ya con el conocimiento que van adquiriendo con el curso, pueden solos ir derivando que podría ser harmful, ¿sí? Recuerden, full es un prefijo típico de ¿qué palabras? Adjetivos. Entonces, si sabemos que harm es daño o dañar, ¿qué será harmful? Sin tener que buscar el diccionario, ya con sus propias herramientas. Dañino, ¿sí? Dañado. Y en este caso, dañado, ¿qué piensan? ¿Qué terminación, qué sufijo tendría que tener harm para que nosotros pensemos en ado, ido? Muy bien, ahí como dice Leo, el ed, ¿sí? Harmed, ¿sí? Si en lugar de full tuviera ed, entonces sería dañado. Está muy bien porque piensan, bueno, es el estado de un proceso o algo que está dañado. Pero eso es participio, no son adjetivos. Muy bien, como esta palabra tiene su adjetivo, podemos derivar fácilmente harmfully, el adverbio. Y ahí cuesta un poco, como dañinamente, claro. ¿Por qué? Porque recién hablábamos de, bueno, cómo en mi traducción hago que sea natural, que suene como lo que nosotros diríamos en castellano. Muchas veces los adverbios, la traducción con mente, no suena muy natural. Nosotros no usamos mucho los adverbios, usamos otras expresiones o sinónimos, claro. Y muy bien, lo resolvemos fácil con la expresión de forma dañina. Es decir, en lugar de agregar mente, nos quedamos con el adjetivo dañino y decimos de forma o de manera dañina. Muy bien. Pero no sería erróneo decir dañinamente, simplemente no suena muy, muy natural. Profe, Y harm, sí. ¿podría ser también perjudicialmente? Claro, ahí ya pensando en un sinónimo suena mucho más, aparte, mucho más académico para el contexto. Sí, un sinónimo de algo que es dañar es perjudiciar, muy bien, perjudicialmente. Está muy bien. Entonces ahí ya lo pueden ir anotando como sinónimos. Muy bien. Y el último sería harmless. Harmless.
que ahí Brian ofrece un completamente diferente, o sea, cambiamos inútil, ¿sí? Ya nos fuimos de la raíz harm, dañar, ¿sí? Inofensivo, muy bien. Porque less es un sufijo que nos está diciendo falta, sin. Entonces nosotros en castellano lo podemos resolver con esa idea de ausencia, falta de daño. Entonces un sinónimo sería no genera ningún efecto perjudicial, ¿sí? Es inofensivo. Más que inútil, inútil lo podríamos pensar acá, en useless. Sería un caso similar, ¿sí? Tenemos useful, useless, use. Los sufijos son similares y tendríamos harmful y harmless, useful, useless. Acá estamos hablando de la utilidad, del uso. Entonces, useless sería inútil. Sí, seguramente, no hay problema. Bien. Vamos a damage. Damage y develop, porque también son palabras que las vemos mucho en nuestros textos. Todos estos van a estar presentes. Damage y damaging. ¿Qué pasa con damaging? Tenemos damage, que sería la raíz. ¿Cuál sería la traducción? ¿En qué categoría los clasificamos? Damage también podría ser daño, pero es Claro. como cuando dañas una cosa más que nada, no una persona, ¿o no? Y bueno, ahí habría que ver el contexto, por qué utilizaríamos damage en lugar de harm en otro contexto, ¿sí? Damage tiene más una idea de deterioro, ¿sí? Puede ser daño, dañar, claro, como que damage, harm tiene un poco de intencionalidad, como que algo o un proceso daña o genera un efecto perjudicial. Y damage también podría ser, habría que ver en qué contexto aparecen, pero tiene esta idea de deteriorarse, damage. Pero son sinónimos, ¿sí? Como nosotros vimos en castellano, que ahí el compañero optó por algo que es perjudicial, perjudicialmente, bueno, en castellano también tenemos diferentes sinónimos para referirnos a la misma idea. En algunos contextos pueden ser intercambiables, es decir damage, harm, dañar o perjudicial. Bueno, no hay un cambio de significado, en otro contexto por ahí sí. Pero estos son sinónimos. El problema con damage, ¿sí?, es que para hacer su adjetivo no le puedo agregar un sufijo claro como full o, como habíamos visto, al o ic, ¿sí? Damage no tiene en su familia de palabras un adjetivo, un sustantivo y también puede ser el verbo, ¿sí? Solamente tengo la opción de usar el sufijo ing. Entonces, ¿qué pensaron cuando vieron damaging? ¿Dónde lo clasificaron o qué opciones pensaron en su traducción? Ahí Jere dice, solar radiation can damage or harm skin health. Exactamente, como sinónimos. Me da la impresión como que damage es más usado en lo que es escrito que en lugar de harm. Damage. Entonces Germán dice, damaging puede ser dañando o damaging destruyendo. Bueno, a todos les vino por lo primero que pensaron ¿habrían otras palabras con ing? No, solamente esta. ¿Todos pensaron en ing como la traducción de ando? ¿Dañando? ¿Destruyendo? Sí, nosotros vimos en la clase introductoria que ing es complejo, va a tener múltiples traducciones. Es correcto lo que dice ahí Germán, sí, puede ser en algún contexto dañando o afectando, ¿sí? Está bien, pero solamente en posición de verbo
y en una posición muy particular, ¿sí? En un tipo de tiempo verbal muy particular. Y nosotros la frase verbal, la unidad, si ustedes se fijan en el material, les hago una lectura rápida. Nosotros recién, en la unidad 17, es decir, en septiembre, octubre, vamos a trabajar con tiempos verbales. Es decir, que recién en esta etapa vamos a reconocer este sufijo ing con la traducción haciendo, que algo está ocurriendo, ¿sí? Antes de eso tenemos un montón de trabajo para hacer, ¿sí? En lo que vamos a ver la traducción de ing en múltiples formas. Es decir, que damaging puede ser, como dicen ahí en el chat, dañino puede ser el adjetivo, ¿sí? Puede ser, ¿hay otras opciones? No. Puede también ser haciendo daño, bueno, que hace daño, sería también. Tiene muchas traducciones, así que el ing, esta palabra con ing, la vamos a dejar ahora, en esta etapa, solamente como, bueno, como el adjetivo, porque damaging seguramente lo vamos a ver en forma de premodificación, como por ejemplo damaging effect. Ahí la traducción, ¿cuál sería de damaging effects? Como efecto dañino o algo así. Efectos dañinos o efectos que hacen daño, está muy bien. Pero en esta lectura a ustedes nunca se les ocurriría decir dañando o destruyendo, ¿sí? Efectos destruyendo, no. Esa va a ser como la última opción. Entonces, mi consejo es que durante todo este cuatrimestre, cada vez que ustedes vean este sufijo ing, olvídense de esa traducción típica que ustedes conocen, que han visto en las clases de inglés comunicativo, de algo que está transcurriendo, ¿sí? Porque tenemos como que desprendernos de ese saber ya internalizado para poder incorporar los nuevos usos. Vamos a develop, ¿sí? Development y develop, porque lo vamos a encontrar mucho en nuestros textos, ¿sí? Acá hace referencia develop, development. Vamos a ir agregando, acá hay desarrollo, muy bien. El desarrollo, development, y develop es el verbo, ¿sí? Desarrollar. Esta palabra tiene en su familia, ¿sí? Tiene muchas más categorías. Podemos pensar, por ejemplo, en el adjetivo, en la persona. ¿Cómo diríamos la persona o el dispositivo que se encarga de desarrollar un procedimiento? ¿Sí? Development es un sustantivo, como dijeron, pero amplio. Muy bien, desarrollador. ¿Y en inglés? ¿Qué sufijo se les viene a la mente para nosotros formar? Podría ser usando el is, developmentalist, pero no. Muy bien, developer, exactamente. Pero estábamos cerca, es decir, ahí estamos como a la inversa, tratando de recrear el idioma. El sufijo sería este, el er, ¿sí? Entonces ahí pueden agregar en su listado, ya que pusieron acá development y develop, en sustantivo también developer, el desarrollador, ¿sí? ¿Y el adjetivo? Es decir, por ejemplo, no sé, países en desarrollo. Fíjense que estoy describiendo, estoy diciendo que esos países están en el proceso de desarrollo, en desarrollo, pero no tengo el adjetivo, ¿sí?
no, ni siquiera en castellano. Ahí dice developed, nuevamente, bueno, puede ser developed countries, developing. Ahí ya sería el adverbio, Ámbar. Ahí les doy las dos opciones. ¿Cuál sería la diferencia entre developed countries y developing countries? Exactamente, entonces creo que este es un buen ejemplo para los que piensan que el ed como adjetivo está bien. Es decir, el ed, developed countries, está describiendo, me está diciendo cómo son esos países. Pero más que una cualidad, ¿sí? Más decir que si esos países son, no sé, industrializados y demás, estoy dando un término, desarrollados, es decir, una acción que terminó, developed countries. Ya están desarrollados, ya lograron su estado de desarrollo. Entonces, developed countries está premodificando, tiene esta cualidad de adjetivo, pero nosotros no le vamos a poner esa categoría de adjetivo a developed con ed. Va a ser un participio. No importa que ustedes ahora todavía se les complique un poco las terminologías, pero para que sepan diferenciar que los adjetivos, que los participios premodificando un sustantivo, como en el caso de developed countries, tiene una función muy similar al del adjetivo. ¿Sí? Entonces está bien que los vayan relacionando. El problema es que los participios tienen muchos usos más. Entonces, más adelante vamos a ir aprendiendo otros usos en el que el participio claramente no es un adjetivo, está en otra posición en la oración. Entonces ahí no los vamos a poder relacionar. ¿Sí? Entonces, cada vez que ustedes piensen en ese ado de desarrollado, es una acción finalizada, terminada. Entonces, eso es el participio. Que cuando se encuentra a la izquierda de un sustantivo, sí le está dando información como si fuera un adjetivo. Developing countries, en desarrollo, muy bien. Developing sería como la versión de develop, el adjetivo. ¿Sí? Es decir, me está diciendo, en este caso, países con esa cualidad, que están en desarrollo. Pero no tenemos ni en castellano siquiera el adjetivo, entonces tenemos que pensar en agregar preposiciones como en desarrollo. Muy bien. ¿Alguna otra palabra que les generó problemas que les gustaría que veamos de esta actividad? Porque el resto estoy viendo que son bastante. Por eso, si quieren trabajamos la particular que a ustedes les pareció. Por ejemplo, growth y grow seguramente es vocabulario nuevo para la mayoría, ¿sí? ¿Me van comentando cómo los clasificaron? No. Development, ¿sí? Con el sufijo ment es desarrollo. El desarrollo, ¿sí? Es como un sustantivo abstracto. Estamos hablando de una idea, de un concepto. Developer, como pone ahí Damián, es un sustantivo, pero ya un agente, una persona. Cuando decimos agente puede ser humano o no, podemos estar hablando de un equipo, de un dispositivo, pero ya es la persona o el elemento que realiza la acción. Developer, que está ahí en el chat, no está acá en la opción, en esta burbujita. Growing concerns. ¿Sí? Ustedes entonces ya buscaron, ya clasificaron grow y growth y se encuentran en un texto con esta frase, growing concerns. Entonces lo tienen que ustedes resolver sin acudir al diccionario, porque ya reconocen la raíz y podemos derivar a la traducción final. Cuéntenme qué hicieron con grow y growth.
¿Alguien? ¿Están conectados? Grow dice crecer, muy bien, es decir, es el verbo, la acción de crecer. También puede ser incrementar, si estamos hablando de números, ¿sí? Growth es el sustantivo, entonces, si grow es el verbo crecer, incrementar, growth, el sustantivo, ¿cómo lo traducimos? Como crecimiento. El crecimiento o el incremento. Y entonces yo les había puesto más arriba, lo vuelvo a escribir, growing concerns. Entonces ahí ya se tienen que salir un poco tan de lo literal, de crecer y crecimiento, y ustedes dar una cosa que mantenga la misma idea, pero que suene bien en castellano, ¿sí? Concerns son preocupaciones, exactamente. Y ahí dice, sería como preocupación creciente. Muy bien. Exactamente, entonces, ya solo por la posición en la que está, es decir, nosotros habíamos visto que los sustantivos núcleos son los únicos que se pueden pluralizar. Esa es la regla general, excepto 2 o 3 excepciones que las vamos a aprender y no va a generar problemas. Pero si yo me encuentro con un sustantivo pluralizado como concerns, muy bien, entonces ahí no diría solamente preocupación, sino preocupaciones o problemáticas, ¿sí? Y a la izquierda me encuentro con una palabra con ing, growing concerns, entonces tengo que darle esta idea de lo que estuvimos viendo como un adjetivo, o algo que me esté describiendo. Entonces la traducción de preocupación creciente está muy bien. Entonces, ustedes pusieron en esta tablita grow como verbo, growth sustantivo. Bueno, si quiero pensar en el adjetivo voy a tener que acudir al ing, porque no hay otro sufijo típico de adjetivos que, como por ejemplo, no podemos agregarle a grow el sufijo ic o full o ous de adjetivos. Muy bien. Manage, use, usage, el uso. Bueno, me parece que el resto son bastante claras. Y acá lo que es una actividad un poquito más lúdica que ustedes puedan buscar, más que nada háganla, para ustedes les pueden decir, bueno, es una sopa de letras. Bueno, es una actividad para ustedes decir, bueno, dejo el material por un lado y veo qué tanto recuerdo, qué tantas palabras puedo reconocer yo. Daniel, crecientes preocupaciones crecientes. En el contexto seguramente no habría problema, porque en español nosotros tenemos esa libertad de poner el adjetivo adelante o atrás, dependiendo el contexto. Ahí ustedes tienen que fijarse. Ahí lo importante es que no hagan una lectura lineal y que hablen, no sé, del crecimiento de las preocupaciones o algo así, ¿sí? O sea, que ustedes sepan que están hablando de las preocupaciones y esas preocupaciones están incrementando, son cada vez más. Así que esto después le vamos a subir como las respuestas para que ustedes encuentren acá todas las palabras y las vayan identificando en la lista con su versión en español. Si ya lo hicieron y hubo una que encontraron y les generó problemas de cómo traducir o cómo clasificarlo, consulten. Si no lo hicieran, pongan en el chat, no lo hice todavía. Lo chequeamos en la respuesta después. Luego lo que continúa sigue lo que es la idea de sufijos, pero pluralizando. Lo está muy bien. Bueno, hágalo, Isabel, que este es el horario de clase, así que lo pueden hacer. Y después preguntan también en la próxima clase de consulta si les quedó una.
Pueden ir anticipando, si tienen tiempo, la lectura de la siguiente unidad, que lo vamos a ver el jueves, pero si no, ocúpense de agarrar el diccionario, que ustedes se familiaricen. Recuerden que los prácticos y los parciales van a ser presenciales, escritos, y solamente les vamos a poder, o sea, como material, usar su diccionario en papel, así que váyanse familiarizando para buscar todos los conceptos que ustedes tienen acá, y tal vez no solamente una palabra, sino fíjense todas las palabras que están relacionadas. Y ahí Leo dice, si en el caso de los sufijos er o al va a depender de la frase, si son adjetivos o sustantivos. Me confunden un poco eso. Sí, pasa que cuando vos las ves así solas, aisladas, no hay forma de saber, ¿sí? Es decir, si yo veo, por ejemplo, con al, ¿no? Disposal, refusal, y luego más abajo digo que digital es adjetivo, así solo es un poquito complicado, ¿sí? Va a ser fácil los adjetivos, porque los adjetivos terminados en al generalmente en español son muy similares, como en este caso. Es decir, nosotros también usamos el mismo sufijo digital. En cambio, cuando son sustantivos, nosotros no usamos este sufijo en sustantivos. Entonces acá va a ser mucho más difícil pensar en una traducción tan literal. No sé, por ahí renew de nuevo. Bueno, no hay forma de que ustedes lleguen a la lectura acá a un adjetivo, porque así en una lectura fácil no lo van a poder hacer. Entonces ahí tienen que descomponer. ¿Qué están poniendo en el chat? Están charlando. En la sopa tomamos cover o cabbage. Ahí creo que pueden elegir. Y claro, porque si están las dos, es porque en realidad la palabra completa sería cabbage. Lo importante de ese ejercicio es que puedan llegar hasta coverage, es decir, que reconozcan que continúa la palabra y no que se corta ahí, pero pueden poner las dos en el listado, ¿sí? No sé dónde está, pero acá acá, coverage. Claro, ustedes van leyendo cover y si frenaron acá porque creyeron que ahí terminaba y no había nada más, bueno, la idea es que ustedes puedan reconocer hasta coverage, que hasta ahí termina la palabra. Pero en el listadito pueden poner las dos. Y bueno, para responder la pregunta de los sufijos que a veces toman las dos palabras, tanto sustantivos como adjetivos, el contexto les va a ayudar. Es decir, ustedes, esta palabra en una oración, no va a haber forma que lo puedan pensar como un adjetivo. El contexto va a ser importante. Por ahora, en lugar de preocuparse de estos casos que son como tan particulares, ya apréndanse que los que son siempre, por ejemplo, age, ans o ens, o er, or, o meant, o iti, siempre son sustantivos, entonces no les va a fallar nunca. Sí, claro, si ustedes tienen un adjetivo, agregándole el li, van a poder siempre convertirlo en adverbio, por más que en la traducción les suene raro, es decir, medio ambiente, ambientalmente, bueno, ambientalmente está bien, ambientalmente, environmentally. Bueno, chicos, gracias por conectarse en la consulta. Si tienen alguna otra duda en particular, me dicen. Si de los que están conectados acá todavía no han completado la planilla, ya tienen que hacerlo porque necesitamos definir la planilla final del curso. Así que completen su información de su cursada. No, yo hoy tomé, las clases de consultas no va a contar, digamos, la presencialidad para el porcentaje obligatorio. De todas maneras, yo tomé asistencia como para ir registrando los alumnos, irlos conociendo. Profe, tengo una consulta. Al final, Sí.
los que no teníamos completo segundo año, ¿qué hacíamos? O sea, ¿podemos cursar? ¿No podemos cursar? ¿Cómo es? Bueno, la verdad es esta, porque es un criterio muy complicado, ¿sí? De ver qué materias les falta y qué no. Ahí van a ver que hay colorcitos que puso Clau, la profe, como para ir a diferenciar los grados que han completado. Em, la verdad es que los alumnos que estén haciendo materias de segundo, porque están recursando o porque las tienen que volver a hacer, o sea, claro, porque les faltó una materia, dos que no las han terminado, ustedes pueden, porque ya tienen un conocimiento, ya tienen un porcentaje, los que ya han hecho más del 60% de la cursada de segundo año, ya tienen herramientas para poder cursar la materia. El problema va a ser cuando el segundo cuatrimestre o sea, se les complica con los horarios, y entonces eso va a quedar como a su criterio. Es decir, los alumnos que están haciendo materias de segundo año, estas últimas que les quedan, y después se les va a superponer con los horarios en el segundo cuatrimestre, ustedes ya tienen que anticipar eso y ver qué van a hacer con respecto a si pierden la promoción, si ustedes van a querer solamente regularizar, con presentar, poder ver las clases teóricas y demás. Eso es una cuestión que ustedes tienen que resolver, ¿sí? Es decir, nosotros no va a haber problema que hagan el curso de inglés. Ahora, los alumnos que solamente están iniciando segundo año y no tienen las materias claves o, no sé, creo que es hasta física 2 inclusive, eh, que creo que ahí hay unos colorcitos, no sabría decir cuáles son los casos, o los que dijeron, no, yo estoy en primero, recién estoy empezando segundo, no, esos chicos no van a poder hacer el curso porque necesitamos reducir el número a los alumnos que realmente están en condiciones para hacer la cursada. Entonces, no sé si hay casos ahora, si hay chicos que no han puesto nada, que todavía hay espacios vacíos, no, en esos casos también, si están haciendo materias de primer año, recién iniciando segundo, no van a estar en condiciones para hacer la cursada. No sé si ese es tu caso, Ana, que consultabas. Yo primero lo tengo todo completo, pero me faltan Ujú. algunas de segundo. Física 2, física 3 ya las tengo. Claro. Igual, Bueno, o sea, mi duda era porque cuando yo me anoté en SIU no había correlativas. Entonces, o sea, yo tenía duda por eso, porque si yo hubiera sabido de que tenía que tener segundo completo, me hubiera anotado otra materia y no a esta. O por lo menos eso me convenía con esto que me estás diciendo ahora. y porque esta es una materia que corresponde a tercer año. Y por una cuestión administrativa, por una cuestión de planes, nunca han puesto como correlativas las anteriores y es algo que venimos peleando hace muchos años. En la presencialidad no se genera este problema porque nosotros tenemos un aula para 40 personas. Entonces, ya directamente los alumnos que no están como que no han cursado el 80, o sea, que no han pasado por segundo año y les quedan algunas materias, no hay lugar para los alumnos. Este, en los años anteriores, que ha sido de presencial, de virtualidad, bueno, como nosotros no tenemos ese poder de decirte, no te podés anotar porque no, por más de que no sea una, ¿cómo se llama? Que no haya correlatividad. En estos últimos años, bueno, se ha liberado y hemos tenido como cursos de 120 alumnos y es casi imposible. Entonces, este año que nosotros queremos volver a la presencialidad, que esperamos que sea pronto, ¿sí? Queremos ser más estrictas con esto porque si nosotros dentro de 2 meses tenemos la posibilidad de volver, hay 80 alumnos anotados. Y eso nunca pasa, en inglés nunca hay 80 alumnos anotados, siempre son como mucho 40. Entonces va a ser imposible volver a la presencialidad porque no tendríamos un aula donde dar las clases. Así que, de todas maneras, ahí, bueno, Claudia está viendo caso por caso y creería que en esta semana les vamos a mandar un email a cada uno como esa sería la realidad. Los alumnos que les han quedado a segundo año atrasado, tienen que recursar, les quedan unas materias, entonces les viene bien avanzar y seguir con inglés,
bueno, tienen que decidir si van a hacer inglés, si no se les superpone, si ustedes lo van a poder hacer y van a cumplir con los requisitos de la cursada. Los alumnos que están desde primero, recién iniciando segundo, no, porque no tienen el conocimiento tampoco todavía específico de su área para más adelante trabajar con los textos académicos que vamos a trabajar. ¿Sí? Por ahora se ve como, bueno, estamos viviendo inglés, palabras sueltas, como algo que sea muy fácil para algunos si ya tienen conocimientos previos, pero el objetivo es que nosotros trabajemos con textos específicos de su área, con artículos de investigación originales, donde no tiene que ser un problema en la falta de contenido de su área específica. Claro, entiendo. Esa es Pero, la intención de poder realmente como reducir al grupo a los alumnos que necesitan la materia y que están aptos. Todos estos casos grises, nosotros no podemos decir no te conectes, no vas a estar en el aula. Sí, o sea, estos casos grises que están ahí entre la mitad de segundo y tercero, bueno, después Claudia va a dar el comunicado como más real, pero bueno, la verdad es que todos esos casos como que tienen una materia más, una materia menos y demás, bueno, va a quedar como a criterio de los alumnos de poder hacer la cursada. bueno, profe, gracias. Sí, igual nos seguimos comunicando con este tema, que a nosotros también nos preocupa, por una cuestión de que, bueno, no sé, el año pasado, como era sabido que todo el año iba a ser virtual o el año anterior, tuvimos alumnos hasta incluso ingresantes, o sea, que estaban en primer año y decían, bueno, voy a hacer inglés, así adelanto una materia, y era imposible trabajar con tantos alumnos y que tampoco tenían conocimiento específico de su área, es decir, estamos trabajando textos de dispositivos que tenían que conocer y ya no era un problema de no entender inglés, sino no entendían el texto porque eran ajenos al tema específico. Entonces, eso necesitamos, que ustedes que están cursando sean alumnos que tengan conocimientos los básicos de su área que les ofrece los primeros 2 años. ¿Alguien más tiene consulta al respecto? Bueno, ¿Me escucha? sí. Yo le dejé una consulta en el chat, pero no tenía nada que ver con lo que Ay, estaba comentando recién. y se me fue, estaba hablando y no estaba viendo el chat. ¿De qué? ¿De teoría? ¿Quién Sí, está es porque hablando? las respuestas de la tarea aparece scientific y entre paréntesis dice modificador en el estudio científico. Entonces me quedó la duda si se refería solamente a la profesión o si también puede ser considerado un editor. ¿Un editor? Ahí estoy viendo tu respuesta. No, los martes no es con asistencia. Sí tomé asistencia hoy para justamente ir viendo, haciendo el seguimiento de los alumnos que están conectándose. Pero no es parte del porcentaje obligatorio cuando son de consulta. Ahí escuché. Modificador en estudios científicos se refiere o editor como la persona como científico, el científico. Porque tenemos scientist, ¿sí? Con la terminación is, scientist es la persona, el científico, hombre, mujer, científico, y scientific es científico de adjetivo, como en scientific studies. A ver si respondo tu pregunta porque no entendí la parte de eso de editor, ¿sí? Claro, Scientific con el sufijo ic es adjetivo que me está describiendo cómo son o de qué tipo son esos estudios. Son estudios científicos, académicos, ¿sí? Con base científica. No, y en castellano da la casualidad que también hablo del científico como la persona,
que en inglés no es scientific, sino scientist. Ah, listo, listo. Ahí me quedó claro. Gracias. Claro. Y ahí el sufijo te ayuda mucho, ¿sí? Recordá que ic es adjetivo, ist es sustantivo agente de la persona. Bueno, veo que no hay- me estoy viendo en el chat, ¿qué más me perdí? Bien, Profesora, sí, buen día. las tareas que vamos haciendo por ahora no hay que entregarlas. No, todo lo que ustedes tengan en las fichas, los que tienen ahí en PDF que algunos ya imprimieron, no van a tener que entregar nada, ¿sí? Todo lo que va a ser de entrega o que tenga una nota va a ser los quiz o los prácticos que tengamos en PEPCO o alguna actividad por ahí grupal que tengan que ustedes hacer un análisis. Está bien, entonces esas actividades que van a ir con nota y eso las van a ir anunciando en el transcurso de Sí. las clases. Claro, Bien. claro. Y todo lo que sea cuando los jueves que son más teóricos, les anunciamos que tienen tareas o actividades para hacer, es para que trabajen, hagan la práctica de lo que hemos presentado, y los días martes los corregimos, consultan sus dudas, pero no tienen que enviarlo. Gracias. No, de nada. Bueno, nos vemos el jueves, que estén bien, gracias Chao, por profe. conectarse. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego, Chao, que profe. estén bien. Nos vemos, que tengan linda semana.